afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights, kept thinking how you did me wrong. But I grew strong, and I know how to live life. Now you're back from outer space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid look. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. No, now go, walk out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I could rumble? Did you think I'd lay down and die? Estoy demasiado emocionada. Hoy A empezamos, ver, te quiero contar. Miren, hoy empezamos una serie de 4 episodios dedicados, hechos especialmente para una comunidad espectacular que ha sido parte de nuestra vida y de nuestra carrera por toda ella. O sea, no puedo ni siquiera decir desde cuándo, porque detrás de cada video espectacular que alguna vez hemos tenido Sherry y yo, detrás de algún look espectacular, hasta detrás de mi vestido de novia, bueno, vestidos, porque tuve 2, siempre hubo una persona talentosísima, creativísima de la comunidad gay. Este mes es importante. Exacto, en junio estamos celebrando el Pride Month, o sea, el mes del orgullo gay. Ya vamos a entrar en detalle, ya les vamos a explicar para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre este tema, por eso vamos a hacer este episodio de hoy, pero pues quiero que sepan por qué estamos celebrando el orgullo gay. Y aparte, Sheila y yo tenemos el 80% de nuestros amigos pertenecen a la comunidad gay y estamos muy orgullosas de ellos, porque todos son profesionales, son personas de diversos colores, de muchos colores, que llenan nuestra vida de arte, de amor, son espectaculares, así que nosotros en honor a ustedes y en honor a todas las personas que nos acompañan, que pertenecen a la comunidad, les celebramos y somos parte del movimiento también, porque lo defendemos, 100%. Lo defendemos y esa es una decisión que nosotras pues toda la vida hemos tenido. Y fíjense que hoy queremos empezar este episodio con mucho yo lo voy a estar repitiendo todos estos episodios. Vamos a hacer esto desde un lugar de mucho amor, de mucho respeto, de mucha compasión, y el episodio es para informar, para educar, para nosotros todos aprender un poquito más a que este sea un mundo mejor, un país mejor, una comunidad mejor. Y yo sé que podemos hacerlo y juntos lo vamos a conseguir. Así que invitadazo el día de hoy. ¿Lo presentas vos o lo presento yo? Preséntalo. Yo lo voy a presentar porque yo fui la que le extendió. Sí, ella fue la que extendió la invitación. Yo lo invité un a ustedes. Amor a propósito. Miren, esta persona espectacular tiene en su perfil uno de los perfiles más lindos que yo me he encontrado. Les voy a presentar a un activista gay de la comunidad LGBT+, pero también fundador de un movimiento bellísimo que fue quien nos regaló el día de hoy estas bellísimos hoodies, que se llama Honduras Diversa. Les presento con mucho amor a Néstor Hernández. Bienvenido a Cafecito de Hola. Hola, Néstor. Hola, ¿cómo están? Feliz noche, feliz día, feliz tarde o feliz madrugada para todos. Sí, ¿verdad? A la hora que nos estén viendo, Brindo. mira, ya aquí estamos ya listos con nuestro cafecito, listos para esta conversación que vamos a tener. Gracias por venir a nuestros sets a regalarnos esta hora de información, de esta plática que vamos a tener. No, la verdad que me sorprendí desde el momento que vi Cafecito Doble con los colores que amo, que llevo por dentro. Entonces, qué buena bienvenida. Ay, igual sus vibras son Néstor. como súper buenas, entonces creo que hoy vamos a conectar muy bien. Sí, Por claro. supuesto. Ustedes, Néstor es un bebé, está tan
jovencito. Y honestamente es una de las cosas que más admiro de lo que estás haciendo, Sí, Néstor. sos Estás un bebé. tan joven, contarle a la gente un poquito Sí. acerca de vos, acerca de lo que estás haciendo con Honduras Diversa y arrancamos por allí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, mucho gusto. Soy Néstor Hernández. Por ahí no se me preocupen por el apellido, ¿verdad? Pues soy un activista LGTBI, bueno, gay, mestizo, hondureño. La verdad que me encanta lo que hago. Creo que por eso fundamos Honduras Diversa, una organización netamente de jóvenes LGTBI. Actualmente estamos en 7 departamentos donde impulsamos temas de defensoría y procuración de derechos humanos, la prevención del desplazamiento forzado para personas LGTBI, así como la tecnología y la educación para la transformación social. Y actualmente estamos integrando como nuevas líneas de trabajo y estamos extendiendo ahí poquito a poquito prácticamente Sí. para homosexualizar Honduras. Ajá. Sí, sí, al final creo que es de inclusión, ¿verdad? O sea, que ojalá que las generaciones que vienen después de nosotros un día no tengan que tener esta conversación de aceptación y que en realidad si nosotros estamos peleando por una Honduras ecuánime, ¿verdad? Por el mismo derecho que tenés vos, lo tengo yo, etcétera. Entonces que todos los seres humanos como tal tenemos el mismo derecho y por eso estamos peleando y por eso ojalá que las generaciones que vengan un día no tengan que tener esta conversación, ¿verdad? Oíme, Que es- Néstor, yo creo que debemos empezar por explicarle un poquito a la gente estas siglas que pueden sonar tan complicadas. Y son muchísimas. Lo que pasa es que ahorita lo abreviamos un poco, Sí. o sea, estábamos y han diciendo, evolucionado, ¿verdad? Porque van han evolucionando. cambiado. Y van a ir con el- saliendo más. Sí. van a ir ¿verdad? saliendo más. Entonces, empecemos por contarle a la gente qué es LGBT. Ahora hay una Q y más. Ajá. Yo entiendo un poquito del tema, pero yo creo que vos sos la persona correcta para empezar a explicarnos un poquito de qué son todas estas letras. Yo les traía como un juego ahorita con ustedes. A Ok. ver. Vamos a Ok. explicar como, aprovechando que tenemos aquí 3, 4 objetos. Entonces vamos a evaluar con estas tazas de Ajá. café que tenemos aquí. Ajá. ¿verdad? Ok, Entonces aquí está la sexualidad, ok, aquí está la orientación sexual, ok. aquí está la identidad de género y aquí está la expresión de género. Wow. Entonces- Identidad de género y expresión de género. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, para entender lo que somos, lo que son las personas diversas o las personas LGTBI, primero tenemos que empezar comprendiendo estas cuatro Ok. términos porque son bien importantes porque nos ayuda a diferenciar de que todas las personas somos diferentes, incluso las personas heterosexuales Claro. tienen expresiones, identidades, corporalidades súper diferentes. Así es. Entonces, de allí la palabra diversidad, ¿verdad? O sea, correcto, ok. correcto. Entonces, cuando hablamos de sexo, Ujú. hablamos, ¿qué pasa si yo les pregunto, ¿ustedes tuvieron sexo anoche? Yo sí, yo soy casada. No, mentira. Yo sí, yo soy casada, ustedes. Y yo, bueno, no sabía que este episodio iba por ahí, pero la respuesta es no. No. Y si yo te digo que sí, porque recordemos que sexo es con lo que nacemos. Claro, Ah, claro, el ok. sexo con el que Nuestros nacemos, aparatos claro. reproductores. Ah, bueno, nuestros regresemos en el que la cromosomas, nuestras respuesta siempre hormonas. es sí. Ok. Ok, entonces es Sí. como nacimos, con el sexo en el que nacimos, o sea, nuestros órganos sexuales. Correcto. O sea, Lo que todos te- los días lo que tenemos te sexo define porque nuestro sexo es, bueno, nosotras en nuestro caso somos mujeres. ¿verdad? Correcto. Ajá. Correcto. Entonces, Femenino, sexo femenino. no, ahí es género. Género. Género mira. es algo que es ¿Ves? una Andamos construcción súper social. mal. Ok. El andamos- género es una construcción social, o sea, es algo que la sociedad te dice. Desde que estás niñita, ¿qué te compran? Juguetes, muñecas, cocinitas, Ajá. platitos, Sí. a los niños carritos, qué palas, qué pelotas. Entonces, el género es una construcción social Ok. y el sexo es tus características biológicas con las que Ok, naces. Ya. Ya, ok. Ok. Perfecto. Entonces, queda claro que sexo son características biológicas con las que nacemos, o sea, Muy bien. cromosomas, aparatos reproductores, las gónadas, que las gónadas son los aparatos reproductores que están internos de nosotros, Ajá. los cromosomas y las hormonas. Y ahora pasamos a la otra parte, que Esta es era la orientación sexual. orientación sexual. Pues una orientación sexual es aquella que yo siento hacia una persona. Ujú. Puede ser de mi mismo género o de mi mismo sexo, y es por atracción física, psíquica, sentimental y emocional. O sea, Wow. tenemos que cumplir como estos 4 requisitos para que sea como una orientación sexual. Sabemos que la OMS y la APA por el momento solo aceptan 3, que es la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad. ¿La No, APA qué es la APA? Eso te iba a preguntar, que qué es. Es la Asociación Americana de Psiquiatría. Ok. Prácticamente que fue quien en el año 1992 dijo que la homosexualidad dejaba de ser una enfermedad mental.
Ay, Entonces, wow. por eso es que cada 17 de mayo se trabaja en ese tema y se conmemora el día contra la LGTBI-fobia o el LGTBI-odio en conmemoración a que prácticamente dejó de ser vista como una enfermedad mental. Ajá, ok. O sea, que este vendría siendo como lo que te gusta físicamente de otra persona y el Ahí corazón, sentimentalmente. como ok. que te mueve por dentro cuando ves a una persona, que lo puedes sentir por una persona de tu mismo sexo o una persona, o sea, porque yo puedo ver atractiva a otra mujer también Correcto. y ver como qué lindo su pelo, o sea, qué Mm. lindo su... Ok, ya entendí. Correcto. Entonces, aquí es nuestros genitales. Sí. No es prácticamente todo lo que tenemos adentro de nuestro cuerpo, nuestros cromosomas, nuestras hormonas. Y aquí prácticamente es como nuestro corazoncito, la Ok. orientación sexual. Ujú. Ahora vamos con el tema de la identidad de género, que está sonando como mucho ahorita por medios de comunicación, porque se habla de una ley de identidad de género. Entonces, Ok. la identidad de género es como nosotros y nosotras y nosotros nos sentimos cómodos. Ajá. O sea, lo que nosotros prácticamente decidimos ser. Ok. Ah, ok. Entonces, esto es la identidad de género. Si Ok. yo posiblemente nací hombre, Ajá. cisgénero, pero me siento por dentro, desde niña, desde niño, Ajá. que mi identidad de género es la de una mujer, pues Ajá. justamente eso se basa la identidad de género. Ok. A cómo tú te sientes por dentro, cómo tú te autorreconoces, cómo tú te autopercibes. Ok. Ya. Entonces, y por último tenemos aquí que es la expresión de género, que es como tú te proyectas a la sociedad, que es como tu forma de pensar, que si te gusta el café, que si te gusta el té, que si te gusta cantar, que si te gusta más escuchar cantar, que si eres una persona que eres muy expresiva. O sea, justamente la expresión de género es todo lo que tú eres a nivel social. Ajá, Ya. ok. Entonces, ahora vamos a pasar por este juego. Ok. Y empezamos... pero me falta diferenciar un poco, Ajá. porque existen las personas cisgénero y las personas trans. O sea, las personas cisgénero Cisgénero. son aquellas que se sienten cómodas con su sexo que fue asignado. Ajá. Y las personas trans son aquellas que se autoperciben con el género opuesto Ajá. al O que sea, nacieron. para entender un poco, cisgénero puede ser una lesbiana que está cómoda siendo mujer, Correcto. pero transgénero es una mujer que no está cómoda, entonces se pasa a... Transgrede el Ajá, género. a Como lo el dice, género. transgrede el Ya, género. Ajá. Ya. Entonces Ok. vamos a presentarnos. Primero me presento yo. Ok. Hola, soy Néstor. Yo soy un hombre gay, cisgénero. Y ya, aquí prácticamente me presenté. Así facilito. Ok. Ok. Ahora vamos Entonces, con ustedes. Yo soy... yo soy Sherry y soy una mujer cisgénero. ¿Y tu orientación sexual es? Heterosexual, bisexual, lo Ajá. que sea. No, aquí no estamos para sacar del closet a nadie. Estamos bromeando. Aquí de todo, amigo. No, mentira, yo soy heterosexual. ¿Te imaginas? Sí, bueno, yo soy Sheila, soy una mujer cisgénero heterosexual. Perfecto, aplauso. Ahora sí, pasamos a las letras. Ok, Ajá. las letras, Las perfecto. letras, las letras que posiblemente ahorita empezaron una, que era a todo mundo anteriormente, en los 80s, en los 90s, cuando empezó la revolución sexual y de género, todos eran homosexuales. Ajá, Ok. wow, ¿Qué pasó? ajá, Poco a claro. poco se fueron reivindicando muchas más identidades y expresiones, corporalidades, hasta que en los 2000 nos encontrábamos con 4, que era LGBT. Luego, ahora somos LGTBIQ+. Sí. Entonces, vamos a empezar por ahí. Ok. Papel y lápiz usted, porque Papel y Sí, sí, lápiz. sí. yo Esto es sin papel y importante lápiz, yo no entenderlo apunto porque todo. precisamente, o sea, se escucha mucho hablar de las siglas, pero hay que entender por qué se habla de estas siglas que representan, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, me imagino que con la L. Sí, bueno, L, como ya hablamos anteriormente, es una orientación sexual. Ok. Entonces, L es una mujer que puede ser cisgénero o trans, que siente atracción física, psíquica y emocional por otra mujer, que también puede ser cisgénero o transgénero. Ya, ok. Ok. Lesbiana. Lesbiana. L de lesbiana, ok. Sí, es que justamente anteriormente se tocaba el tema de las orientaciones sexuales como bien binarias, como que blanco, negro, hombre, mujer, que fuego, agua. Entonces justamente lo que estamos haciendo como juventudes es como cuestionar todos estos patrones Sí, que el claro. sistema nos ha impuesto. Entonces ahora no hablamos de exactamente encasillar a las personas en el sexo, porque Ya. sabemos que el sexo depende de prácticamente del género que decidimos construir como persona. Entonces ahora hablamos de que una lesbiana puede ser una mujer cisgénero trans que siente atracción por otra mujer cisgénero trans. Cabal, ya. Como no es el caso de Caitlyn Jenner, bueno, ahora se llama Sí, Caitlyn, Caitlyn. ¿verdad? Ujú. Ella, O sea, ella Ella- es transgender, ¿verdad? Ujú. Pero Ajá, le transgénero. gustan
Las mujeres, Correcto. claro. Su Entonces- orientación sexual es lesbiana. Es lesbiana. Correcto, porque lo que tenemos que aprender a respetar también es el género que la persona decide tener Sí. y no llamarle por lo que la sociedad nos dice que le tenemos que llamar y respetando su identidad, su corporalidad y también su vivencia como persona lesbiana en este caso. Así es, ok. Ok. Seguimos. Vamos con la otra. Con la G. G. Con la Pues G es prácticamente lo mismo que una lesbiana. Nada más que aquí es un hombre. El opuesto. Un hombre que puede ser cisgénero, puede ser transgénero, que siente atracción física, psíquica, emocional y sentimental por Por otro un hombre, hombre. que también puede ser cisgénero Ujú. o transgénero. Entonces, si un transgender, o sea, si es una mujer, pero que hizo Ujú. transgénero, le gusta un hombre, ¿qué es? Es gay. ¿Es gay? Porque ya transgredió el género, o sea, ya dejó el género femenino a un lado y ahora se autodenomina, Pero al revés, se autorreconoce pero- como hombre, exacto. Pero al revés, si es hombre, si era hombre y ahora, ahora es transgender a mujer, pero le gustan los hombres, sigue siendo, o ya no, porque no, ahí es ya se lesbiana. convierte en una relación heterosexual. Exacto. Es heterosexual. Porque ella dejó su sexo. Sí, correcto. Claro. Su Ahora género. es mujer y le gusta un hombre. Claro. Wow. Ay, Wow, qué ok. loco. Ok, sigamos. Entonces la G es de gay. De gay. Ok. Ok. Gay, gay. Muy bien. Vamos B. con la La B. B. Ujú. Con la B, que no sé si ustedes han escuchado mucho el término pansexual últimamente también. En realidad, para nosotros, como lo trabajamos con nuestro enfoque, para nosotros una persona pansexual es una persona bisexual. Lo que pasa es que el término se ha venido poniendo como de moda, como decir como yo me como todo lo que se me pone enfrente. Ajá. Pero es un término muy sexualizado porque se Sí. enfoca más solo en atracción Sí, sexual. sexual, ajá. Pero ¿dónde está la atracción física, psíquica, emocional? Ajá, claro. entonces, prácticamente es como algo que sí cumplen las personas bisexuales Bisexual. porque ellas sí pueden sentir estas 4 requisitos. Ok. Muy bien. Entonces, Bisexual. ellas pueden sentir atracción por un hombre cisgénero, no. transgénero, por una mujer cisgénero, transgénero. Ya. Ok. Ok, entonces B de bisexual. Bisexuales. Ajá, ok. Ahora vamos con la T. T de trans. Trans. Sí, Perfecto. justamente el bueno, la palabra trans es como tiene un paraguas pequeño y un paraguas grande. Mm. Pues el paraguas pequeño encasilla a las personas transexuales y transgénero. Ajá. Pues una persona transexual es aquella que transgrede el sexo. ¿Qué hablábamos del sexo? Que es... Los, Los órganos. Los órganos. Sí, es los lo- órganos Correcto. reproductores. Ok. Correcto, aplauso, aplauso. Estamos aprendiendo. Entonces, una persona transexual es aquella que transgrede el sexo. Ajá. O sea, que se somete a A operaciones las quirúrgicas, Ajá. Y tu hormonizaciones. exacto, exacto. es un tratamiento hormonal y cambia absolutamente. Y si nació con aparato reproductivo de mujer, luego le sale barba por las hormonas y también como que ya luego empiezan a tener más facciones como masculinas y todo ese rollo. Correcto, correcto. Se quitan los senos también. Eso, Correcto. ajá. Entonces, ahí ya te vuelves una persona transexual. Transexual. Eso es, transgredir el sexo. Ay, ajá. Entonces, por otro lado, tenemos a las personas transgénero, que son Ok. aquellas que transgreden el género. Aquellas que no consideran o que no tienen las posibilidades, como en Honduras, de someterse a operaciones de confirmación de sexo. Entonces, literal, en Honduras no tenemos ningún endocrinólogo. Tenemos 1, 2, 3 allá por San Pedro Sula, pero no brindan atención a personas trans para poderles asesorar en la temática de hormonización, qué hormonas tienes que tomar, y todo este proceso. Entonces, es como, Ay, no hay. ay. Ok. No hay. Y tampoco es como tú llegas donde un cirujano y es como, necesito hacerme implantes de seno. Y tampoco también te dicen como, no, aquí no hacemos ese tipo de cosas. Fíjate que curioso porque fíjense que hay una cantante muy famosa, ella es mexicana, no, venezolana, ella es venezolana. Ella era bien famosa, ustedes, en los 80 y creo que en toda la década de los 80 fue muy famosa y actualmente sigue haciendo giras como con Gloria Trevi, Alejandra Guzmán. Ya voy a tratar de acordarme de su nombre. No sé si tal vez producción me hacen el favor de buscar este dato, ya les voy a dar más datos para que sea más fácil identificarla. Tuvo una niña porque nació con sexo reproductivo de una mujer, pero ella desde muy chiquita, ella dice que siempre supo que su hija era hijo, o sea, Ok. que
siempre de toda la vida, nunca, absolutamente nunca se comportó de una forma femenina, nunca. Y le gustaba el pelo corto y le gustaba solo vestir ropa de su papá, como de solo se llevaba con niños, le gustaba el fútbol, etc. Entonces ella decidió con su esposo empezar la transición de su hija a hijo desde que tenía como, no sé si eran 12 añitos, que es lo que se le permite, creo que son a los 12 años. Y ya está totalmente, ya hizo la transición completamente. Y ella habla muy abiertamente de eso y lo importante que es para los papás, los padres de familia, que notan desde muy temprano que su hija o hijo, o viceversa, ¿verdad?, no se sienten como del sexo con el que nacieron, poder tener esta facilidad de hacer esas transiciones correctamente en su país. No sabía yo, Néstor, de verdad, que aquí no teníamos en Honduras esa posibilidad. No tienen. Por eso nuestras compas trans tienen que ir a Guatemala, porque en Guatemala sí se encuentran endocrinólogos que, bueno, les atienden. En México, que las reasignaciones de sexo o confirmaciones de sexo ya están prácticamente permitidas o legales y que también se puede, o bueno, quizás su sueño también es como confirmar su sexo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pasar la frontera por Estados Unidos, buscar trabajo allá, pero todo es por tu ideal, por seguir tu corporalidad, la idea de lo que tú eres, lo que quieres ser. Entonces, exacto, la felicidad. Sabes que nadie es absolutamente, lo hablamos en este podcast, lo hablamos tanto, casi todos los episodios concluyen diciendo lo más importante en la vida es ser feliz. Y si vos no sos real a vos mismo, a lo que vos estás sintiendo, no vas a estar completamente feliz. Entonces, eso es importante, importante notar esas cosas de aquí en Honduras. Entonces, bueno, seguimos ahora, vamos con a mí me parece súper confusa esta, la Q. La Q, al igual que la transexualidad, no son orientaciones sexuales, sino que son identidades. Son identidades, así como cuando hablamos aquí de la identidad de género. Entonces, y eso no influye con tu orientación sexual, porque tu identidad es como tú te identificas y tu orientación sexual es a quien tú sentís. Exacto. Entonces, de quién te enamoras, o sea. Correcto. Por eso les hablaba al principio que esos 4 términos están separados. O sea, no porque seas lo que hablábamos, una mujer transexual, significa que te tienen que atraer los hombres cisgénero. También te pueden atraer los hombres transexuales. Okay. Entonces, justamente la identidad está desligada de la orientación sexual. ¿Y qué palabra representa la Q? La Q representa a todas estas personas, bueno, entendamos cómo surgió la palabra queer también. Ajá, queer. Que era raro, era como... O sea, así, queer significa literal raro. O sea, raro. Así era como le llamabas, era como la palabra peyorativa, como nos llamaban aquí, como culero, mariquita, que salta, muerde almohadas, que mujercita, que Barbie. Entonces, justamente el término queer nace de esto, nace como una reivindicación a tu insulto. Okay. Por ejemplo, a mí la palabra culero en Honduras es como, me encanta, es como, viví un año en España y la palabra marica ya es como súper reivindicativa y es como, ¿por qué no lo hacemos en Honduras? Es como, si la reivindicamos y nos sentimos cómodas y nos sentimos orgullosas, es como, ya no van a tener insultos. No te duele y no te insultan. Exacto. Entonces, justamente así surge el término queer como una reivindicación política. Una reivindicación política, lo que significa ser hombre en la sociedad, lo que significa ser mujer en la sociedad, porque tú puedes tener una expresión, que es la que hablábamos aquí, una expresión tanto femenina como masculina. Hoy tú puedes decidir como, hoy me siento más femenina, pues me voy a vestir femenina, me voy a pintar. No, hoy me siento más masculina, me pongo burros. Bueno, un poco Bad Bunny es eso entonces. Correcto, Bad Bunny es una... Absolutamente. Y un poco también Balvin. Un poco también, o sea, pintan las uñas, se ponen faldas, no tienen problema con pintarse el pelo de colores, se maquillan un poquito. También hay miles de cantantes famosos de rock, porque es identidad de género, claro, ¿verdad? Expresión. Identidad, expresión. Es la forma que les gusta proyectarse ante la gente. Correcto. Y también son identidades políticas, y más ellos que son como personajes públicos, son artistas que construyen prácticamente la idea o lo que va a ser la futura generación, prácticamente nos definen. Entonces, justamente tener como íconos como Bad Bunny, J Balvin, Miley Cyrus, Demi Lovato, Lady Gaga, es como tener estas imágenes
de lo que está representando la sociedad en este momento. Ajá. Y de que si hoy lo estamos logrando, la generación que viene atrás va a correr porque nosotros estamos caminando. Y Sí, los que estuvieron exacto. antes que nosotros se tuvieron que arrastrar, que gatear. Sí, Entonces correcto. justamente estos artistas están definiendo increíblemente Sí. en la sociedad, la cultura, y creo que eso nos está aportando mucho y también a normalizar que Ujú. también somos diferentes, porque como les explicaba, una persona heterosexual no siempre va a ser así, ni así, Exacto. porque tú puedes ser heterosexual, pero puedes tener una expresión de género más masculina. Ajá. Exacto. O- Sí. Muy bien. Sí, y en realidad al final, como decías, todos estos artistas están empujando a la inclusión, que es, de hecho, creo yo, uno de mis temas favoritos, la inclusión, porque ahí es donde entra el respeto por la preferencia de otra persona, no importa, independientemente de quién sea. Así Ok, es. seguimos con el abecedario. Ok, ahora vamos con la letra I. Y son aquellas personas que nacen, ¿se acuerdan cuando hablábamos de sexo? Sí. Pues, y es aquella persona que su palabra, bueno, el término correcto es intersexual, que anteriormente era como, ¿cómo se les llamaba a las personas que, o cómo le decían a Lady Gaga? Les hago una pregunta a ustedes. Cuando decían que tenía pene, tenía vagina. ¿Te acordás? cierto, yo escuché eso Oíme, también. sí. ¿Se acuerdan ¿Cómo de- decía la No me gente? acuerdo el término. Sí. Hermafrodita. ¿Cómo es la palabra correcta? Inters- Hermafrodita, Ajá. ¿verdad? Hermafrodita. Ajá, correcto. Ok. Entonces era un término peyorativo, entonces vinieron las personas intersexuales a nivel mundial y empezaron a decir como que esto es un insulto y queremos que nos llamen intersexuales. ¿Qué significa ser intersexual? Que estás, Es o que naces. Vamos a ver. intersexual. es como que naces Ujú. con ambos sexos. Ambos sexos. Que naces con ambas O sea, cromosomas, nacer con hormonas. ambos sexos biológicamente, o sea, una persona que tiene vagina y pene. Correcto. Y también compartes... Intersexo. Tienes un cromosoma extra. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, aquí en Honduras, porque comentarles que el 1.5% de la población mundial es intersexual. Incluso es mayor que el número de personas pelirrojas, porque el número de personas pelirrojas en el mundo es 1.25. ¿Estás hablando en serio? Pero, ¿qué pasa en países como Honduras y en la mayor parte de países como Latinoamérica, África? Que cuando un bebé nace intersexual, los doctores le dicen a los padres como, les damos la opción, ¿ustedes qué quieren que sea? ¿Niño o niña? Entonces hacen una operación quirúrgica como a temprana edad. La cuestión aquí está y el problema está aquí en que no dejan que el niño, A que el niño tenga niña, identidad. niñe, se claro. desarrolle, sea mayor de edad, tenga 18 años y elija qué ser. Prácticamente tus padres te asignan Sí, una orientación, bueno, prácticamente un sexo. un sexo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes 14 y vas desarrollando 12 años y tus padres querían que tú fueras un niño, tu cuerpo va cambiando. Porque te estás desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Les empiezan a crecer los pechos, cadera, cintura, y lo mismo pasa en el sentido contrario. Ajá, que y los asignan papás femenino al- decidieron de bebé que era niño y aquel niño con caderas y boobs y todo. O sea, qué Correcto. difícil. Qué difícil eso. Yo me pongo a pensar cuántos papás se tienen que callar estas situaciones por miedo a que también Los sean rechazados los ellos. sean rechazados Hay de un castigo de ellos. Dios, es como que saber qué estás Exacto. pagando. Exacto, Ay, qué qué horrible. difícil. No, Qué no, no, no. difícil. Ok, y bueno, tenemos el simbolito luego, después de la I, tenemos el simbolito de más. Sí, el más representa todas esas identidades de las que hablábamos anteriormente, que son disidentes. Variantes. Hablamos de la sexualidad, Ujú. hablamos de la demisexualidad, de la grisexualidad, o sea, son todas estas identidades que todavía... Bisexualidad. ¿Qué Sí. quiere decir eso? Pues mira que todas estas disidencias son como, tienen mucho parecido. Ajá. Por ejemplo, una persona grisexual es aquella que primero tiene que sentir una atracción sentimental, no, como una admiración por esa persona, como decir como, Ajá. me cae súper bien, me siento súper cómodo, entonces es como construir confianza Ujú. antes de que tus sentimientos, que tu corazón o de que tu aparato reproductor empiece a sentir como cositas por la otra persona, Ok. por decirlo así. Entonces, justamente llegar como este paso de confianza, porque son personas que es como, que han tenido como muchas inseguridades o que se han enamorado, les han roto el corazón, luego se empiezan a valorar y dicen como, ya sé lo que merezco, no me voy a meter con Exacto. cualquiera. Entonces, Claro. es como, construyo confianza y luego es como, bueno, démosle, intentémoslo. Wow. Ok. Usted, qué interesante. O sea, la verdad es que Fija. estoy como boca abierta de un Sí. montón de cosas que o sea, de verdad no entendemos. No siempre es fácil entender todo esto
qué información más valiosa. Fíjate que yo obviamente, como el preámbulo del mes de junio, yo me puse a leer bastante, vi que también tenía la letra A, por ejemplo, y que es, bueno, 2 A's. Una creo que es asexual, correcto, y la otra A es, no me acuerdo cuál es la otra A, pero son como 2, ¿verdad? Porque No somos una... es una que sí. es asexual, Sí. o sea, es una persona que no siente atracción sexual o física por ni hombre ni mujer. Fíjate que, por ejemplo, yo salí con una persona sexual Ajá. y fue algo como bien, bien heavy, porque es como, existen 2 formas de ser asexuales. Ajá. Entonces está la persona sexual que sí puede tener, sí siente atracción sexual y física por una persona, y por el otro lado tenemos una persona sexual que sí siente atracción emocional y sentimental, pero solo quieren esto. Entonces, ¿Cómo? ¿Solo quieren sexo? hay unos que sí, porque Y hay otros que no. hay otros que no. Ah, Hay ok, o sea que como decir que yo quiero estar con vos, pero no quiero sexo con vos, solo quiero estar con vos. Exacto. O sea, porque a nivel afectivo Ujú. me Tienen esa encantás, conexión. hay una conexión, quiero abrazarte y besarte y estar así con vos, pero no necesariamente quiero que tengamos relaciones sexuales. Correcto. Y por el otro lado está el otro grupo de asexuales, que es como, sí pueden tener como esta atracción sexual y física, pero no pueden sentir atracción emocional y sentimental. Qué difícil. Ok. Ay, Sí, wow. entonces bueno, posiblemente bueno, esas eran las dos A, las dos A. Esa, Ok. esa no me gustó a ustedes. Sí, esta es la más difícil de entender. Y de superar todavía, es muy difícil de superar. Ok. Y actualmente, ¿cuáles son las siglas que la comunidad utiliza? O sea, ¿hasta dónde llega? Ya, como cada vez se han ido reivindicando mucho más, esperemos que ya para el próximo año tener unas 25 letras por ahí. Ay, wow. No, es broma, es broma. Ya somos, vamos a ver, LGBTIQ+. Ajá, ok. wow. 8. Ok, 8. son 8. Igual que el tema de la bandera. La bandera está súper interesante. Bueno, para empezar, la bandera es hermosa, es súper bonita, representa tantas cosas. Sí. Los colores, cada uno de los colores representa algo diferente, ¿verdad? Correcto. ¿Podemos hablar un poquito de eso? De Sí, qué sí, sí. Vaya, Les pues, dijimos a mí que hoy iban a entender y que hoy van a aprender. Ay, ustedes, Hasta qué yo estoy bonito. aprendiendo. Qué lindo. Ok. Sí, bueno, la bandera anteriormente era como roja, anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta. Ajá. Pues cada color tiene un significado. El rojo significa vida. Y por eso justamente vemos cuando se habla de la lucha contra el VIH Ah. o el Día Mundial del VIH, el listoncito es el rojo. Ujú. Ok. El rojo. Sí. Cuando hablamos de naranja, del color naranja, hablamos de salud. O sea, lo importante que es el sistema de salud para nosotros como personas LGTBI, porque siempre hemos estado como segregados. Sí. No hemos tenido atención, fuimos discriminados en los 80 cuando surgió la pandemia del VIH. Luego tenemos el amarillo, que significa luz de sol. Aquí es como ya empieza a cambiar todo. Luz de sol, que significa como esa energía positiva que siempre tenemos, aunque la estemos pasando muy mierda o estemos en la peor Ajá. situación. Sí. Es como, siempre está como esa luz de sol, que siempre Como está como por esperanza. dentro. Ajá, Ajá. correcto. Porque a pesar de que hemos pasado por muchas cosas, como dice la famosa frase, como tienes que, primero es la tormenta y luego es como el arco iris, entonces justamente Sí. en eso está enmarcada como luz de sol, el color amarillo. El color verde significa esperanza. El azul significa... ay, se me olvidó. El azul, vamos a buscar. Se qué me olvidó, el significa azul significa ustedes. serenidad. Es una Serenidad. palabra muy confusa, sí, aquí está. Serenidad. Ay, qué Aquí está. belleza. Y el serenidad. último es espíritu, que justamente Ah, qué en bonito. octubre se celebra el Día del Espíritu, que nace en Estados Unidos principalmente, Ajá. como casi todas las luchas sociales del colectivo LGTBI. Ajá. Entonces, el Día del Espíritu es el día que se realiza en las escuelas y centros educativos en Estados Unidos, que es para prevenir el bullying, el acoso y la violencia en centros educativos. Entonces, por eso se llama el Día del Espíritu, Ujú. para prevenir también el suicidio de las niñez, de la adolescencia y de la juventud, que sabemos que siempre nos pintan en estas series de Netflix como que son muy violentos, no sé si Sí. será la realidad porque nunca he ido a Estados Unidos. Entonces justamente el Día del Espíritu está dedicado a eso y por eso el color morado se enfoca mucho en Qué el espíritu. bonito. Espíritu. Qué lindo. Mira, te voy a decir, yo estuve leyendo un poco sobre la historia de dónde viene el movimiento, porque ya sabemos que en junio se celebra Pride Month, pero ahora, ¿por qué se celebra en qué? junio? ¿De dónde viene? ¿Cómo inició? ¿Quién inició todas estas cosas? Entonces, yo creo que vos sabes más, o sea, mucho más esta historia que yo.
Pero pues según lo que leí en 1969 en Nueva York, Stonewall se llama, ¿qué era? Un club. Era un centro de encuentro para personas diversas en aquel Ajá, entonces. correcto. Entonces, allí es cuando, pues, miren, recuerden que en estos años, en este tiempo, la policía armaba redadas y solamente llegaban a los lugares y se llevaban preso a quien sea que estuviera manifestando su preferencia sexual, ya fuera mujer con mujer, hombre con hombre, o si estaban vestidos o maquillados. Eso ya era suficiente razón para llevarse los presos. Entonces, aquí es donde empieza hay un disturbio, o sea, una gran revolución en donde se empiezan a pelear la policía con toda la gente de este club, pero dura horas y horas y horas. O sea, Wow. they stood up for themselves y dijeron no más y empiezan a pelear, o sea, defendiéndose. Y a raíz de esto, que dura, si no me equivoco, duró no solo horas, sino que se alargó, Días, ¿verdad? semanas. Días, semanas. Entonces comienza a formarse lo que iba a ser la marcha, ¿verdad? Para defender sus derechos. Lo único, como dije al principio, que si me equivoco también corregime, es luchar por tener los mismos derechos humanos que tenemos todos, porque sos humano, tenés que tener los mismos derechos que todos los demás. Entonces, así como empieza en 1969, ¿correcto? Sí, correcto. Es que creo que las personas LGTB hasta antes del 69 siempre habíamos estado ahí como que escondidas, porque era como te detenían, entonces tenías que hacer tus cositas en privadas, que es como el discurso que manejan muchas personas en Honduras, principalmente las conservadoras. Está como que está bien que seas gay, pero en privado, en la casa, en el hotel, pero en público no se besen, no se den la mano. Entonces justamente era como lo que pasaba anteriormente, que no éramos visibles. Sí. Era como existíamos, pero no éramos visibles. Y lo que no se visibiliza para la sociedad no existe. Ajá. Entonces, justamente, las personas ese día en ese bar ya se habían cansado de que todas las noches hicieran redadas, de que las detuvieran por estar bebiendo alcohol, y cuando en los bares heterosexuales estaban peleando y agarrándose de los pelos. Entonces, No, y con una promiscuidad exagerada en todos lados y nadie decía nada. correcto, O sea, entonces y era drogas y todo ese escándalo. correcto, entonces llegan esta noche, empiezan a hacer la redada y la gente dice como nos cansamos, así que vamos a enfrentar el sistema, Resistencia. Ujú. vamos a enfrentar el sistema, y justamente eso es el significado del orgullo. Ujú. Resistencia y protesta ante un sistema que nos oprime, Ujú. ante una policía que nos oprime, que nos detiene ilegalmente. Justamente en Honduras tenemos una ley, bueno, la política de policía y convivencia social, que dice que si un policía considera que tú estás disuadiendo el orden social, te puede detener. ¿Y qué pasa? A muchas compas trans las detienen porque dicen que están perturbando su entorno. Entonces, así de heavy también estamos en Honduras. Entonces, justamente por eso el orgullo es protesta, orgullo es resistencia y no una celebración. Y principalmente en Honduras podemos celebrar que nos sentimos orgullosos de nosotros como personas, de nuestros amigos, que ya se aceptan socialmente, pero a nivel político tenemos como 200 años de opresión, Sí. 200 Wow. años de no garantización de derechos humanos, porque, o sea, te garantizan los derechos básicos, pero no se te garantizan todos tus derechos civiles y políticos en este país. Entonces, el orgullo inicia así, con una protesta, y fueron mujeres trans con VIH, trabajadoras sexuales, quienes movilizaron a toda, prácticamente Nueva York, paralizaron prácticamente a todo el país, hicieron que personas LGTBI que ya se aceptaban socialmente se fueran a Nueva York. Se Wow. fueran a Nueva York, hicieron esta revolución que luego prácticamente vino a ser usurpada por el movimiento gay blanco americano que conocemos hoy en día, que es como el típico love is love, Ajá. que les funciona a los europeos, a los estadounidenses, a los canadienses, pero luego cuando tú ves que una pareja, por ejemplo, indígena, gay, Ujú. publica una foto con la frase love is love en Facebook, ves como muchos me divierte, ves como qué asco, ves como qué pedos, porque solo funciona para la gente blanca, Gay, rubia y blanca. ojos azules, Sí. y para la gente que también hay personas LGTB indígenas, de pueblos afroamericanos. Ujú. Exacto, es como, ¿por qué no funcionan? O sea, también es como entender estas diferencias que quizás en Europa, en Estados Unidos, Canadá se celebran porque se les garantizan sus derechos, pero aquí en Honduras es como, Néstor, Claro, y ¿qué qué está miedo. haciendo Honduras? ¿Qué sí hace el gobierno para la comunidad LGBT? pues justamente este nuevo gobierno, yo, fíjate que cuando leí el plan de gobierno era como,
que un montón de promesas para el sector LGTBI. Espero como que, bueno, le voy a dar mi voto de confianza porque es como tampoco hay muchas opciones en este país porque aquí es como votar por el menos peor. Sí. Entonces, le confié mi voto a Xiomara y no me arrepiento. Creo que están iniciando una transformación a nivel de país. Solo tienen 4 meses y ya pidieron disculpas por el caso Vicky Hernández, que fue la primera mujer, bueno, la primera víctima del golpe de Estado en el año 2009. Ella fue asesinada en la madrugada del 28 de junio. Ella era una mujer transexual, defensora de derechos humanos, específicamente de la población trans, también VIH positivo y que ejercía el trabajo sexual. Entonces, ¿qué pasó? La policía la detuvo en la calle, le disparó, la acribilló prácticamente y la dejó en una cuneta. Eso pasó el 28 de junio del año 2009, pues fue la policía y fueron militares. Pues, ¿qué pasó? Durante años la red lésbica Catrachas en el país es un trabajo increíble para recolectar la información y presentarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el año pasado se sentencia al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández, porque fue el Estado quien asesinó a Vicky Hernández mediante los entes de seguridad. Entonces, ¿qué pasó? Qué fuerte, sí. Eso pasó el 28 de junio del año pasado. Bueno, este caso, esta sentencia para el Estado de Honduras trae como beneficios, se podría decir, para que se garanticen nuestros derechos. Bueno, beneficios, en realidad no es una palabra incorrecta, pero trae demandas para el Estado de Honduras en cuanto a garantizar la identidad de género, el respeto a la identidad de género de las personas. ¿Esto qué significa? Que una persona transexual puede cambiar su documento nacional de identidad y ponerse su nombre asumido sin cambiar sus apellidos. Entonces, ya el Registro Nacional de las Personas está haciendo como ese trámite con Cancillería porque el 9 de mayo Xiomara Castro pide disculpas públicamente por el caso Vicky Hernández. Wow, vamos a dar un aplauso para nuestra presidenta. Muy bien, muy bien. Entonces, justamente ya posiblemente 2-3 meses ya Cancillería con el registro ya tengan toda la documentación para empezar a hacer el cambio de nombre a las personas trans en el país y que se respete su nombre, se respete su identidad y se respete como ellos y ellas se sienten cómodas. Justamente también en Cedesol tenemos, bueno, un amigo personal mío que se llama Dylan Duarte. Él fue contratado, fue la primera persona trans contratada por el Estado de Honduras. Él es un médico. ¡Qué lindo! Es médico. Es médico y él es el encargado de la unidad de personas con discapacidad dentro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Y su gafete, su carnet, se le respeta su nombre, su identidad. ¡Qué hermoso! Dice Dylan Duarte. ¡Ay, wow, Entonces, qué belleza! Sí. Y en esta misma Secretaría de Estado nos encontramos el 10% de las personas contratadas son personas LGTBI. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué bonito! Entonces, ¡Qué lindo! Ok, te quiero hacer otra pregunta acerca de la ayuda que podemos, que se puede encontrar en Honduras. ¿Qué pasa si te están acosando? O sea, si estás siendo víctima de un acoso por tu... O un bullying excesivo bullying a nivel excesivo. de peligro de suicidios o en esos casos así tan horribles, que ¿a dónde puede ir la persona? O sea, ¿a quién acudir? Sí, pues principalmente puede acudir a diferentes organizaciones a nivel de país. Hay más en Tegucigalpa y San Pedro Sula, obviamente, porque son como ciudades con mayor población, pero en diferentes regiones del país. También están estos grupos, estas redes de personas LGTBI que también brindan asistencia, te brindan referencias, te dicen cómo interponer una denuncia, prácticamente cómo llevar tu testimonio, a juntar pruebas. Entonces, justamente... ¿Cómo se pueden encontrar estas organizaciones? ¿Hay redes sociales, Facebook, grupos en Facebook? ¿Cómo digamos, si yo estoy siendo ¿A quién víctima busco? de Como eso? si ahorita, ¿dónde podría entrar? Pues facilito Google, Google. organizaciones Google. LGTBI de Honduras y te salen ahí todos los perfiles de Facebook, de Instagram, noticias relevantes, así como te menciona tal organización. La busco en Facebook, les escribo, me responden y así es como funciona prácticamente todo este proceso. Y la ayuda es sin importar la edad de la persona ni nada. O sea, puede ir desde un adolescente que está siendo víctima de esto, 13, 14 años que necesite ayuda, hasta un adulto que esté siendo víctima de su trabajo. Sí, en este caso, cuando eres una persona menor de 18 años, puede implicar repercusiones legales. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se lleve a un hermano que le apoye, a una hermana que le apoye, a una tía que le avale como una persona mayor de edad, de que la organización no está influyendo en este menor de edad, porque lo que la sociedad dice es que los queremos convertir. Ya entiendo. Entonces, justamente, Súper difícil, para llevar como esa parte legal,
y tener como ese respaldo de, bueno, me firmó esta persona, Ujú. aquí firmó y a quien le vamos a dar el acompañamiento, en este caso no es a la víctima, sí se le da a la víctima, pero siempre y cuando quien vaya a firmar al Ministerio Público, quien dé testimonio, quien adjunte las pruebas, quien también respalde el testimonio de la víctima, Ujú. tiene que ser la persona, en este caso, que puede ser un familiar, su tía, su tío, que si quizás la persona vive con su madre, pues si su padre le apoya, pues que su padre le brinde el acompañamiento. Ya. Pero siempre tratamos de tener Si es este menor de edad, respaldo. necesita ir acompañado de Ustedes alguien. saben que siento que deberíamos de mencionar, tengo así como en mi corazón, como yo sé que el gobierno tiene una gran responsabilidad porque honestamente ellos son los que, los mandatarios son los que pueden tomar las decisiones grandes, pueden garantizar que las cosas sí sucedan, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Creo que principalmente empezar a cuestionarse a sí misma, empezar a ver que no todas las personas somos iguales, que no todas las personas pensamos iguales. Creo que hay que ver esto como de un punto de vista de cultura de paz transformadora, de que Cultura tenemos de que paz de transformadora. que primero tenemos que Qué empezar a lindo. respetar, a oír, a respetarnos a nosotros mismos como tal, a educarnos. Ahora, aquí tenemos mucha información, asegurémonos de que cuando entremos aquí busquemos información sean de organizaciones reales y no de noticias amarillistas, no nos guiemos por lo que dicen todos los medios de comunicación. Y como ustedes comentaban, preocupémonos por ser felices nosotros mismos antes de andarnos metiendo en la vida Exacto. de los demás. Porque eso era lo que hablábamos justo antes de comenzar, que no es necesario que lo apoyes o ni siquiera que lo entendas. Lo importante aquí es que lo respetes. O sea, todos tenemos el derecho de ser quienes queremos ser. Nadie tiene que meterse. O sea, tus gustos son tus gustos. Aquí lo importante es el respeto. Empieza todo por el respeto. Un mundo con respeto y con compasión te lleva más a un mundo, un país en este caso, con más amor, y al final del día el amor es lo único que va a hacer un verdadero cambio. Ok, fíjate que hay otra cosa de la que me gustaría hablar, porque hay una lista de preguntas que nosotras tenemos aquí, que, ojo, son preguntas ridículas. A mi forma de ver, muchas de estas son preguntas súper estúpidas, pero Sí. lo tenemos que mencionar porque es algo que mucha gente pregunta y Por ignorancia, Por ignorancia. y por falta de interés. Y en el fíjate que tema. nosotras somos gemelas, hicimos un episodio no hace mucho acerca de preguntas que nos hacen que nosotros como, por favor, o sea, qué ridículo, pero entendemos por qué la gente hace esas preguntas. Entonces, bueno, aquí tenemos una lista de preguntas para que comentemos un poco sobre eso. La primera es, ¿quién es el hombre y quién es la mujer en una relación homosexual? Uf, es que es una pregunta bien machista y misógena, porque es como, Totalmente. nos dice como que la mujer literalmente es como, tiene que estar en la casa barriendo, cocinando, limpiando, la Qué sumisa. horrible. En- Yo creo Machista que, fíjate, te voy a totalmente. decir una cosa. Yo creo que cuando yo me hice esa pregunta, porque yo también me la hice en algún momento y le pregunté a algunos de mis amigos, yo específicamente me preguntaba sexualmente. O sea, yo Sexualmente. decía, pero ¿quién? Entonces me explicaron. Lo que me dijeron fue, lo que pasa es que en una relación puede ser uno activo y uno sumiso o ambos. Ujú. ¿Vos nos puedes explicar un poco de eso? Yo sé que está Sí. rico, Es que- pero es información, gente. Sí. Hay que saber estas cosas. Bueno, están como estos tres roles en una persona gay, que es como el activo, que es como quien domina la Ajá. relación sexual, el pasivo, que es como el sumiso, y está los versátiles, que son, o intersexuales, perdón, no, Ah. que son como esas personas que se acoplan a ambos roles, Ajá. Ah, ok. Entonces- Se adaptan. se adaptan. Entonces, esta no es Ok. una cosa que está said and done, o sea, no es así, tiene que ser así. No, puede ser que vos tuviste una pareja que era completamente pasivo, como Ujú. puede ser que tengas otro que sea activo y otro que sea, ¿cómo dijiste? Inter. Inter. Inter, y Pero no cambian sí- nada que es una relación homosexual, o sea, punto. Nada. Ok. Punto. Ok. Muy bien. Pues, está claro, amigos. Vale, siguiente pregunta. ¿Por qué se habla más de las relaciones gay que de las relaciones entre mujeres, como lesbianas? ¿Por qué crees vos que sea esto de que todavía sigue siendo como un tabú, una especie de tabú, y las mujeres no se atreven mucho? Bueno, tal vez ahora un poco, pero en la historia
las mujeres como que siempre han estado Ujú. todavía más escondidas. ¿Por qué crees que sea Bueno, eso? no escondidas, quizás han estado... Sí, ¿No será que más bien más no. aceptadas? No en O sea, silencio. un montón de hombres les encanta saber que a las mujeres les gustan las mujeres. Y ese es el problema, ese es un problema cuando las mujeres son aceptadas por el simple hecho de promover morbo o de incitar morbo en los hombres. O sea, ¡Qué horror! la homosexualidad sí es válida cuando es entre mujeres porque produce Porque- morbo para los ajá, hombres. Ajá, Pero claro, si son dos buscarla. gays es como, no, qué asco. Qué asco, no Ajá. sé qué. Entonces, justamente la homosexualidad es válida cuando es para placer del macho. Claro, Ajá. cuando les conviene. Puede ser Qué que sea horrible. más aceptado. Sí, Pero- sí, sí. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿las personas LGBT tienen más probabilidades de contraer VIH? Fíjate que es algo bien curioso porque a nivel de los países, prácticamente quienes hacían las pruebas y todo este pedo eran las personas homosexuales, pero los heterosexuales era como preferían morir ahí escondiditos, se alejaban, se aislaban. Entonces no fue como tan visible, si bien es cierto, la mayor visibilidad, y estábamos hablando de los 80s cuando la religión estaba boom, 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 boom por Ajá. todo el mundo, entonces ¿qué hicieron? Fue como, este homosexual aquí, este homosexual en Estados Unidos. Bueno, en Honduras el primer caso fue un homosexual. En México igual, en Estados Unidos igual, en otros países de Latinoamérica fueron heterosexuales. Los primeros casos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Que a quién señalaban? A Honduras, a México y a Estados Unidos, porque no. Son los Porque homosexuales, fue el son los primer caso. aberrantes, son los Los pecadores. prototipos, no, hay una palabra, como estereotipos. Correcto. Que piensan que porque uno fue así con uno y entonces ya estigmas, son Correcto, estigmas. correcto. A nivel de país, las mayores estadísticas de infección son de heterosexuales. Pero lo más importante es que cuando tengamos relaciones de riesgo, es como un mensaje que les mando clarito a los que están en casa, cuando tengamos relaciones de riesgo, que no utilicemos condón, que se rompió, que pasó esto, entonces como vamos a hacernos la prueba 3 meses después. Ya. Porque si nos la vamos a hacer mañana y hoy fue la relación de riesgo, de No. nada sirve porque el virus es imposible que se pueda detectar en el cuerpo por este momento. Entonces tenemos que pasar un periodo de ventana que dura 3 meses. Ya. Que por cierto, ustedes, ese tema de cuidarse es tan importante. Sí. O sea, yo creo que la gente, las generaciones nuevas, o sea, los más jovencitos, a veces le pierden un poco de interés y le quitan importancia a eso. Y la verdad es que no pueden hacer eso. Tienen que cuidarse, todos. Homosexuales, heterosexuales, todo el mundo. Ahora que el sexo es tan abierto y está tan a la mano de todo el mundo, con tantas páginas web que hay ahora, aplicaciones para salir con gente, hay unas aplicaciones que son meramente para tener encuentros sexuales entre no solo homosexuales, también heterosexuales. Cuídense mucho, nunca, si ustedes son no estamos promoviendo que lo hagan, al contrario, yo creo que una persona mientras más cuide su cuerpo como si fuera algo sagrado, es mucho mejor ustedes cuando de verdad llegan a encontrar el amor de su vida, que ese amor está en todas las formas y en todas las presentaciones. De verdad hay un arrepentimiento tan grande de, ¿sabes qué? Debí haber esperado, debí haberme cuidado y guardado. Yo promuevo mucho eso ustedes, pero si lo van a hacer, cuídense mucho. Cuídense como de verdad si fuera el último día de su vida, como esto no va a acabar con mis sueños, con mi vida, con mi salud y con mi familia al final. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. Y Lógica. ¿La terapia te puede cambiar tu orientación sexual? Yo escucho eso todo el tiempo. Como terapias de conversión. Terapia con sí. No, lo que hemos vivido históricamente las personas LGTBI anteriormente se denominaban terapias de conversión sexual, pero ahora se denominan esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Espérate, o sea, eso existe. Existe, ¿De en este verdad? país existe, bueno, tenemos una iglesia en La Ceiba, aprovecho de comentar aquí, no voy a decir el nombre porque estamos haciendo la investigación, pero sí voy a decir la ciudad. Tenemos una en Ceiba y una en Cihuatepeque que si tus padres o si el pastor de la iglesia te ve como rarito, Ajá. entre comillas, de niño, te mandan a campamentos y te empiezan a cuestionar de tu sexualidad, que si te gustan los niños, que si te gustan las niñas, que te ponen a orar, que prácticamente utilizan la Biblia para Uy, estoy en shock. Yo Para creía que esto era castigarte, súper claro. old school. O sea, pensaba No. que esto era como de la vieja escuela, No. que al principio decían, como lo mencionábamos antes, que era una enfermedad y que te podían cambiar. No lo puedo Fíjate que me parece un golpe muy bajo utilizar algo tan sagrado como la Biblia
para hacer a una persona sentirse que no vale nada. Me parece a mí, o sea, lo digo con todo el respeto del mundo. Ustedes saben que todos los comentarios que estamos diciendo el día de hoy aquí van desde un lugar de mucho respeto. Pero cuando una persona utiliza algo tan importante y tan sagrado para hacer sentir a una persona que no vale absolutamente nada, Es súper y para hacerlo contradictorio. infeliz, pero lo más infeliz, y hasta que lleguen a esos niveles de suicidio, el porcentaje de muchachos de la de toda la comunidad LGBT es bien alto, ¿verdad? O sea, el bullying que se le hace Sí. es tan agresivo. Bueno, yo a lo largo de mi vida he conocido 10 personas que me siento súper mal porque no pude detectar que estaban mal y se nos fueron. No Se te nos fueron creo. por decisión propia y es como algo que No duele y te también es como, creo. ahora es como, también entiendo por qué estoy aquí, porque No te quiero que nadie más creo. siga pasando por esto y porque los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género no solamente se quedan en la Biblia, también transgreden a la familia. Cuando tu hermano, por ejemplo, se han presentado diferentes casos en Honduras reales y verídicos que los tenemos documentados. Por ejemplo, en La Ceiba pasó que su hermano mandó a pandilleros a que violaran a su hermana, que era lesbiana, como ¿Qué? una violación correctiva para decir como que no has probado hombre. No. Fue súper heavy. Cuestiones así pasan para querer corregir desde la familia la orientación sexual de sus hijas, de sus Pero, o hijos. sea, estamos hablando del hermano. O sea, qué clase de... Eso es más enfermo tenés que cualquier ser otra cosa del súper planeta. inhumano. O sea, esto es súper fuerte, esto que nos estás diciendo. No puedo creerlo. No, y la cantidad de cosas que no sabemos, que no nos damos cuenta de esto. Correcto. Néstor, ¿vos cuál fue tu experiencia? ¿Cómo decidiste convertirte en un activista de la comunidad y Y luchar si puedo por sus agregar a derechos? eso, puedo agregar a eso, porque es un tema del que vamos a hablar Ujú. en estos 4 Ta, episodios. ta, ta, ta. ¿Cómo saliste del closet? ¿Y qué te llevó? Y luego unirlo a qué te llevó a ser activista, como la pregunta de Sheila. Fíjate que yo me siento súper privilegiado. Primero tu pregunta y después. Ok. Me siento súper privilegiado porque es como, con mi familia nunca tuve que hacerlo. Es como, Ay, Qué bonito. no. fue algo como, bueno, en mi niñez era como que me peleaba con mis hermanos y era como que, vos, culero, que no sé qué, bla, bla. Pero es como, me fortaleció literalmente la violencia que sufrí por parte de mi hermano. Fue como, tranquilo. Me ayudó como a normalizar la palabra y ahora es como, me gusta porque es como, ya no me siento mal, ahora me siento bien perra. Entonces, That's it, bitch. entonces fue así y luego fue como empecé a vincularme, empecé a trabajar con una organización en la temática de derechos humanos. Yo era el oficial de derechos humanos de esta organización cuando tenía 20 años. Entonces mi mamá ya lo sabía, o sea, la googleó y fue como que, está Tu trabajando mamá aquí. siempre Eso supo, está- Néstor, o sea, tu mamá fue de esas mamás que desde chiquitito te lo vio y te notó que cuál era tu orientación y tu identidad, y fue de las mamás que no tuvo que entablar esta conversación con vos. Fíjate que una vez sí me lo preguntó, yo creo que tenía como 14 años por ahí. Estaba hablando con alguien por teléfono, en aquel entonces eran como unos teléfonos que se escuchaba mucho porque era muy malo. ¿Y si era tu novio? Era un ligue por Estábamos ahí. como ligando por ahí. Y era, no, pero es que era de San Pedro, entonces es como mi mamá escuchando la voz y cuando terminó la llamada, Iván, porque así me dice mi mamá, Iván, sos culero. Y yo como que tenía 14 años, no estaba listo todavía y fue como, no sé. No sé. No sé, Entonces claro, los después de eso 14. fue como, Google la organización, trabajas aquí. Está bien. Y después como me ven con mi camisa, me ven con mis chapas, con mi bandera, es como, me tienen en redes sociales, es como, ya sabemos. Ya Entonces saben. es como, yo lo hice así para no sufrir de forma violenta y para querer normalizar de que somos personas normales, porque a un heterosexual nunca le dicen, ay, te gustan las niñas, Ay, o es sos cierto. heterosexual, Ujú. sos hetero, sos normal, no, nunca qué les dicen eso a los heterosexuales. No, jamás de la Sí, vida. sí. Entonces justamente somos personas normales y el salir del closet es una etapa bien dura o un término, una palabra que para mí está como un poquito desfasada, para mí es como aceptación social. Sí. Ujú. Cuando tú te aceptas socialmente, Ujú. porque cuando estás en el closet te aceptas, pero internamente, pero Ujú. es como... Sí. Entonces, tu iniciación en todo esto el movimiento de Honduras Diversa y todo eso fue
a raíz de dar apoyo nada más a la comunidad. O sea, no te Hacer pasó los nada cambios. que te llevó a eso, sino es como alguien tiene que hacer algo. Correcto, Yo correcto. quiero ¿Qué hacer requiere algo. de tanto valor, Néstor? O sea, mira, necesitas tener... Eso es ser un hombre, de verdad, mira. Ujú. Eso sí te lo digo que es ser un hombre. Querer hacer vos el cambio por los Claro. demás para que el día de mañana otras personas puedan vivir libremente, puedan tener igualdad de condiciones en todos los sentidos. Y miren, no me pueden negar que más de alguno de ustedes ha sentido lo que es ese rechazo ahorita con el COVID. ¿A cuántos de ustedes les ha dado COVID que no han querido? Qué fea la sensación de que no te quieran cerca, no que te no, quieren cerca, no te quieren... no te quieren recibir en su casa, no te quieren, o sea, se imaginan, solo imagínense con algo como lo que estamos con el COVID. Imagínense con esto que viven todas estas personas que ahorita las ciudades grandes como Tegucigalpa, San Pedro Sula, a lo mejor Choluteca, pero y todas esas aldeas, como decía vos, también mucha gente mencionaste De pueblos indígenas. indígenas. En la Mosquita, imaginémonos todo Imagínate, esto. sí. En esos lugares donde también la gente de pueblo, ustedes es muy tradicional, o sea, como, ¿cuál es la palabra? Tradicional, no, como conservadora. Ujú. Y no entienden de todas esas cosas. ¿Cómo hace un joven en esas condiciones? ¿Me entendés? O sea, siento que lo que estás haciendo, Néstor, Sí, tiene tanto admirable. valor, te admiramos muchísimo. Sí, mucho respeto y admiración, de No, verdad. es mutuo, la verdad. Yo Te escuchaba quiero sus hacer- canciones desde niño, entonces como... Por Cherry Trailer me homosexualicé. Pues gracias, es un honor. Pues Qué mira bello. que ya vamos a ir cerrando porque pues estamos... ¿Sabes, eso. ¿Sabes alguna canción de... ¿Te acordás? O porque fue hace... Me imagino fue hace... Creo ¿te acuerdas de que la que alguna más me canción? gustaba era una que decía, báilame o bailando. Báilame. Báilame, ¿cierto? Es que era como bien pod, como... Solo ven acércate y dicen que despacito solo Sigue bailándome. Ah, sí, es que es usted, entonces Ese era- es true fan. Movimientos de talento. Ahí está. Ahí está. Sheila. Turn the beat up. Yeah. Cheers. Para Néstor. Uy, sí, hombre. Sabes que te estoy mirando. Solo ven, acércate y sin temor. Despacito, solo sigue bailándome. No mires alrededor. Al moverte lento, solo yo cuento. Eso. Que esta vez contigo me iré. Y no solo con sueños, soy seguro contigo me iré. Sigo tus movimientos. Hey, 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 oh. Sigue lo que yo siento. Hey, 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 oh. Sigue. Eso. Era top para mí, era como Qué bello que soy. cocinando y era como... Sheila de fondo. Pues mira, Qué lindo, Néstor, ya casi gracias. vamos cerrando este episodio, pero te quiero hacer una pregunta antes de irme porque también es algo que yo quiero aprender y estoy segura que va a servirle a un montón de nosotros que no sabemos. ¿Con qué palabras no debemos dirigirnos a nuestra comunidad homosexual, LGBT y Q más? ¿Qué no debemos decir? O sea, porque por ahí creo que puede empezar el respeto. Sí, yo le apostaría mucho más a no que palabras utilizar, bueno, en este caso ya sabemos cuáles son las palabras peyorativas, que son insultos en este momento. Que Entonces, ¿qué algún día los vamos a reivindicar y nos vamos a sentir orgullosos y orgullosas, y orgullosas de todo esto. Pero creo que lo importante aquí es preguntar el pronombre. O sea, ¿cómo te sientes cómodo? Cuando veamos una persona veamos que es una persona que es queer, que es una persona no binaria. Por eso esto dice que, todes. Exacto, Todes. que es una persona que no se identifica ni como ella ni como él. Preguntemos, ¿cómo te sientes cómoda? O ¿cuál es tu pronombre? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Cuál es tu nombre? Porque, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Dagmara, su nombre es como bien no binario también. Ajá. Es una persona no binaria a la que quiero mucho. Y la verdad que tú la ves y ella, sus pronombres es ella y ella. Pero si la ves tiene una expresión de género más masculina. Es como... Ajá. Pero a veces, Ajá, a veces ok. la ves como
bien masculina y con sus camisas de florcitas ahí. Entonces es como preguntar siempre el pronombre, ¿cómo te sientes cómoda o cómodo o cómodo de que te llame? Te voy a Muy decir bien. que hay una cosa que a mí me encanta de redes sociales. Por ejemplo, en Instagram vos podés denominarte they, si vos querés, o sea, como ellos o ellas en este Ujú. caso, ¿verdad? Y creo que eso habla muy bien de toda esta nueva generación porque es inclusiva. O sea, podés decir, así es como yo quiero que me llamen, así es como quiero que se refieran a mí. Así que bueno, entonces, gracias por la información, Néstor, porque así aprendemos todos, así aprenden ustedes un poquito más. Y bueno, yo voy a concluir diciendo que tengo un cariño enorme por todos mis amigos de la comunidad. Me considero parte de la comunidad y quiero que sepan que La lucha, somos parte de esa lucha con ustedes y vamos a estar allí a lo largo de todo el camino. Cuenten con nosotras siempre. Por favor, dennos todos sus comentarios de todas las cosas que quieren saber, si quieren saber más. Gracias por todos estos años apoyándonos y ayudándonos tanto y convirtiendo nuestra vida y nuestra carrera en algo más bonito, lleno de color. sí, eso era lo que iba a decir, que toda nuestra comunidad ha sido responsable de llenar nuestra vida y nuestra carrera de éxito, de color, de amor, de respeto. Y yo creo que solo podemos ser recíprocas y poderles dar lo que ustedes nos han dado por tantos años. Les debemos tanto, ni saben, Néstor, o sea, de verdad. Brindemos por eso. Sí, por la no, cosa por buena. eso, por Sí, todo las lo cosas bueno, buenas. por los bellos que Y son. ¿saben qué? Sigan brillando, sigan siendo ustedes, sigan llenando este mundo de ustedes Sí. porque son únicos. Y no me refiero solo a la comunidad, todos en general Todos. tenemos una esencia única. Entonces, sigan brillando. Una vez a Belinda le preguntaron que cómo estaba y ella contestó, como siempre, triunfando como siempre. Así que ustedes Amén. sigan triunfando. Ustedes brillando también, Brillando. triunfando y brillando. como Llenos de siempre. escarcha y de color. Ahora solo nos quedan tus palabras, Néstor, antes de decir goodbye. No, primeramente gracias al universo por haber construido estas personas tan bellas con las que estoy compartiendo hoy aquí. Igual, creo que es importante que sigamos utilizando estas plataformas digitales que están a nuestro acceso porque son plataformas muy diferentes a los medios tradicionales que tenemos en este país que ponen el discurso de odio aquí, Sí. en la mesa, como un discurso válido. Un discurso que merece ser escuchado y un discurso que le da permiso a las personas de discriminar y literalmente matar. Entonces creo que esas plataformas son de uso gratuito, o sea, las podemos Exacto. utilizar. Y creo que el contenido que también estamos creando el día de hoy, que ustedes van a seguir creando, es muy responsable, principalmente porque se ocupa de aquellas minorías subrepresentadas. Así es. Y sobre todo aquellas minorías, perdón, que han sido oprimidas históricamente. Entonces, felicidades por su trabajo y para las personas que también están en casa, pues nos pueden seguir en Honduras Diversa Sí. y por ahí vamos a estar subiendo más contenido y más colaboraciones aquí con mis Eso. nuevas amigas. Amigas para siempre. Eso. A todos ustedes en casa que nos estuvieron escuchando durante todo el episodio, mil gracias. Nos vemos el próximo martes con un súper episodio. Así que hasta la próxima. Esto fue Cafecito Doble. ¡Ey! Ya me perdí. Dime. No sabía que te gustaba. Esta era como mi canción top en aquel entonces. ¡Qué cool! Y siempre en la Teletón porque mi mamá era Fíjate que muchos amigos nos decíamos, la gente en general nos decía que todas las teletones nos esperaban vernos.